Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo encuentro virtual que tenemos. La idea de hoy sería reflexionar sobre algunas de las prácticas que tenemos al momento de estudiar, ¿sí? Esta va a ser la primera clase, el primer encuentro que vamos a tener propiamente de los contenidos de la materia. Esta materia, al ser una materia muy práctica, que se elabora en dinámica taller, es una materia que tiene un gran desafío para poderla ser trabajada en este momento, en esta coyuntura en la cual no podemos, digamos, compartir el mismo espacio y poder laburar cara a cara. Así que vamos a tratar de ponerle la mejor onda con los recursos que pude ir consiguiendo como para poder cortar esta brecha digital. Bien, como disparador, para empezar a pensar la diferencia entre lo que es aprender y lo que es estudiar, me pareció que estaba bueno arrancar con una publicidad de esta universidad privada. ¿Sí? No sé si se llega a ver bien, dice: aprender es mucho más que estudiar. ¿Sí? No le estoy haciendo publicidad a la universidad, yo soy team universidad pública, pero me parece que está bueno analizar esta publicidad. ¿Sí? Me gustaría que en este momento pausen el video, ¿sí? y piensen la diferencia que ustedes encuentran en los dos conceptos. ¿Qué vendría a ser aprender? ¿Qué vendría a ser estudiar? ¿Y qué sentido le da la propaganda de la universidad? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene esta propaganda de la universidad? Una vez que lo anoten, por favor, pónganlo en los comentarios y después seguimos viendo el video. ¿Bien? Bueno, espero que no hagan trampa y ya hayan hecho eso. Yo justamente lo que quería era charlar un poquito sobre los dos conceptos, aprender y estudiar. Uno tendría que pensar, digamos, que la idea de aprender hace referencia a un proceso que no es para nada simple, sino que es sumamente complejo, ¿sí? Muy complejo, y que se da en el ámbito de la comunicación. ¿Sí? Sí o sí demanda, ¿sí?, para ser exitoso, que intervengan diversas variables. ¿Sí? No es un proceso lineal y simple, y que por lo tanto, como lo van a ir trabajando en otras materias, se lo conoce comúnmente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Justamente porque se establece o se construye a partir de un proceso comunicativo. En esta línea es que yo preparé esto acá, que seguramente ustedes lo han visto en el secundario. Esperen que corro el termo, porque no se ve del todo bien. Los procesos comunicativos, como muy bien creo que lo expresa este cuadrito, ¿sí?, parten de un emisor que busca transmitir un mensaje, ¿sí?, a un determinado receptor. ¿Sí? Pero en la elaboración, en la codificación, en el armado de ese mensaje, hay otro conjunto de variables que pasan a formar parte, ¿sí?, que son el referente o tema, ¿sí?, sobre el cual se va a tocar, el código, ¿sí?, en el cual se va a expresar ese mensaje, y el canal. ¿Sí? Para ir poniendo ejemplos, emisor es la persona que lo elabora, el mensaje es lo que se quiere transmitir y el referente es a quien está destinado. En función de quién lo emita y a quién se lo destine, la forma en la que se va a construir ese mensaje puede variar. A su vez, no es lo mismo transmitirlo por un canal que por otro. No es lo mismo que estar dando este mensaje en una clase presencial donde uno puede compartir el espacio, ver las caras de ustedes, hacer un feedback y de esa manera saber si el mensaje llegó o no llegó, que hacerlo por medios digitales con todas las limitaciones que eso tiene. ¿Sí? No es lo mismo hacerlo por carta, no es lo mismo hacerlo por mail, no es lo mismo hacerlo cara a cara. A eso apunta el canal. Después el código hace referencia a como su nombre lo dice, un código lingüístico. ¿Sí? Un idioma puede llegar a ser un cronolecto, puede llegar a ser un determinado... A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando un grupo humano maneja ciertos códigos, ¿sí?, etarios o de pertenencia sociocultural, usa determinadas palabras que no las utiliza en ciertos contextos. Estoy absolutamente convencido que uno no habla de la misma manera con amigos que si tuvieran que hablar con un profesor o que si tuvieran que hablar con la directora o el director del instituto. ¿Sí? A eso apunta el código, no solamente lo lingüístico a nivel de idioma, sino a estos conjuntos de otros códigos que circulan en el aula cotidiana. Y referente hace referencia al tema. ¿Sí? Cuando uno conoce sobre qué tema se está hablando, establece, crea, construye preconceptos que le ayudan a entender mejor cuáles son las ideas, ¿sí?, que se están transmitiendo en ese mensaje. Muchas veces uno malinterpreta un mensaje porque no conoce el tema. ¿Sí? O muchas veces se hace a propósito de esto y si no, miran los medios de comunicación. Bien. Por último, una parte fundamental del mensaje es la que vendría a ser esta flechita que va del receptor, ¿sí?, por abajo al emisor, que es lo que se conoce como feedback o como retroalimentación. ¿Sí?
La retroalimentación o feedback es lo que te permite a un emisor saber, por medio de esta devolución que hace el receptor, si su mensaje llegó a destino y fue comprendido de la manera que el emisor lo creía. ¿Correcto? Por lo tanto, todo proceso comunicativo, la enseñanza y el aprendizaje también, es un proceso que está segmentado y dividido en dos partes. Un proceso de codificación donde uno arma ese mensaje teniendo en cuenta estas variables y donde otro lo decodifica. ¿Sí? Esto, que es la base de la comunicación humana y que por eso lo han visto en prácticas del lenguaje, en literatura, a lo largo de su secundario y toda la pelota, algunos nos aburrimos de esto, a mí mucho no me gustaba y terminé dando esta materia, miren cómo son las cosas. Es algo fundamental para poder comprender toda la comunicación. ¿Correcto? Bien. Bueno, dejando esto de lado, ¿sí? Ya después vamos a volver. Yo lo que quería transmitir con esto es que piensen que ustedes a lo largo de toda su carrera, ¿sí? No solo de su carrera como estudiantes, sino como toda su carrera, van a laburar con comunicación, ¿sí? Van a laburar creando e interpretando mensajes para un público que muchas veces no es el público que nosotros esperamos. Por lo tanto, es muy importante conocer ese público al cual estamos produciendo estos determinados enunciados. Fundamentalmente, para lo que vamos a ver en los próximos años cuando ustedes estén estudiando, piensen que van a trabajar con muchos textos. Y los textos son de diferentes variedades. Vos tenés textos escritos y textos orales. Cuando ustedes están en una parada de colectivo y le preguntan a una nueva persona, ¿me podés decir qué hora tenés? Eso es un texto, es un mensaje. Tiene determinado código, tiene determinado referente, tiene determinado canal y busca obtener una información que uno la obtiene por la retroalimentación, ¿sí? Ese código que uno maneja cuando pregunta la hora en la parada de colectivo no es el mismo código, no es el mismo tipo de texto que cuando ustedes mandan un WhatsApp, ¿sí? O un mail a una persona para conseguir una información. WhatsApp y mail tienen diferentes tipos de formatos. Si vos le vas a escribir un mail a la autoridad del instituto, no podés utilizar el mismo lenguaje, abreviando palabras, abreviando letras, que uno usa en la vida cotidiana para poder mandarle un mensaje a X persona que tiene interés y forma parte de su círculo cotidiano. Pero también tenemos otro tipo de textos, que son los que comúnmente llamamos textos, que son los textos académicos. Textos como estos, que ustedes van a tener que trabajar mucho con ellos, ¿sí? Por lo tanto, uno de los propósitos de nuestra materia va a ser empezar a comprender esos textos y empezar a entrenarnos, como yo les decía en el primer videito, sobre qué estrategias implementar para poder sacarle el mejor jugo a la lectura comprensiva y a la elaboración de herramientas que nos permitan poder estudiarlos de una manera más fácil, ¿sí? Eso va a ser una parte importante de nuestra materia en la primera mitad del año, ¿sí? Me animaría a decir que la semana que viene, bueno, la clase que viene, vamos a empezar ya a trabajar con un textito, ¿sí? Y a partir de ahí va a ser bastante importante que ustedes puedan hacer las lecturas para poder hacer sus propias interpretaciones y poder contrastarlas con los debates que vamos a ir armando en el foro. Bien. Bueno, si van quedando dudas o consultas, vayan preguntando en el foro, ¿sí? Bien. Entonces, retomando la idea de aprendizaje, creo que uno de los ejes fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje, como decía acá, ¿sí? Se hace, ¿sí? Con un conocimiento del tema, ¿sí? Del referente. Cuando uno, ¿sí? Empieza a leer sobre un determinado tema, tiene ciertos saberes previos sobre ese tema. Y poder aprovechar esos saberes previos que uno tiene sobre ese tema es lo que le va a permitir, por la forma en la que aprende el ser humano, hacer que ese aprendizaje sea significativo y sea mucho más fácil de poder incorporarlo a la estructura del conocimiento de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, siempre que ustedes comiencen a leer, a trabajar un texto, piensen que lo importante es de qué manera lo pueden ir enganchando con las experiencias y saberes previos que tienen. Traten de comprender a qué apunta ese texto. Bien. Comúnmente el aprendizaje se divide en aprendizaje memorístico o aprendizaje comprensivo según las facultades que se pongan en juego, ¿sí? El aprendizaje memorístico apunta más, perdón, estaba saludando a mi hija que me está saludando desde arriba. El aprendizaje memorístico apunta más a el uso de la memoria, ¿sí? Es un aprendizaje mucho más efímero, ¿sí? Porque justamente lo que apunta es a la repetición y no a la comprensión, ¿sí? Hay determinadas cosas que el aprendizaje memorístico está bueno y funciona, ¿sí? Por ejemplo, determinadas materias, como puede llegar a ser la química, como puede llegar a ser las ramas más
vinculadas con la matemática, con las ciencias naturales, muchas veces la parte memorística te ayuda. Ahora, en la parte de lo social, generalmente el aprendizaje memorístico tiene una limitación, que es vos tenés un montón de información que podés acceder por medio de Google u otras herramientas, y capaz en lugar de pensar en el detalle memorístico, está bueno poder apuntar a cómo se relacionan procesos. Por lo tanto, hacemos más énfasis en lo que vendría a ser un aprendizaje comprensivo. El aprendizaje comprensivo, como lo planteábamos recién, es aquel que apunta a ver de qué manera uno puede incorporar de manera significativa este nuevo saber a una estructura basada en experiencias y conocimientos previos, ¿sí? Bien. Bueno, ya habiendo hablado un poquito de aprendizaje, quería hacer la diferencia con estudio, ¿sí? En cambio, por estudio entendemos otro proceso activo que también busca poner por medio de poner en funcionamiento las propias facultades que cada una de las personas tiene, ¿sí? O sea, el aprendizaje uno podría ubicarlo más en esta etapa, en la codificación, ¿sí? En cambio, el estudio vendría a ser el proceso que hace el receptor para desarmar ese mensaje y poder comprenderlo. ¿Me explico lo que voy? A eso apuntaría más que nada. De allí que nosotros vamos a plantear la importancia que tienen las técnicas de estudio, ¿sí? Justamente como para poder organizarse, para poder disponer de tiempos, para poder disponer de las herramientas que les permitan a ustedes agarrar esos textos que fueron escritos, fueron producidos por un emisor que no los conocía. Ustedes tengan en cuenta que la mayor parte de los textos que van a leer fueron escritos para un público determinado. Algunos textos fueron escritos para académicos que recontra saben un tema. Y nosotros no somos parte de ese público, ¿sí? No porque le esté bajando el precio a nadie, pero digo, estaba pensado para que se debatieran especialistas de historia de Rusia. Y acá especialistas de historia de Rusia, pocos, me imagino. Y sin embargo el profesor no me lo hace leer. Por tanto, ese texto maneja un conjunto de conceptos, de palabras que no estaban destinados a mí, ¿sí? Pero que yo, como me lo obligan a leer, lo tengo que leer. Y entonces, ¿de qué manera lo hago? Bueno, ahí es donde entra, como decíamos recién, las estrategias de estudio, ¿sí? Poder anticipar, poder pensar, poder entender cómo está organizado ese texto para ver cómo lo leo, optimizando el tiempo, haciendo que me demore la menor cantidad de esfuerzo posible y poder sacarle la mayor comprensión, haciendo que sea lo más jugoso posible la lectura. Bien, en este sentido, ¿sí? A mí lo que me importaba era tratar de trazar esta idea de aprender, ¿sí? Es mucho más que estudiar, ¿sí? Y me gustaría que con esto que estuvimos charlando revean esa idea que yo les pedí al principio del video, que pensaran sobre cuál era el sentido que le daba la UAI, ¿sí? a esta publicidad, ¿sí? Una vez que lo hagan, yo les doy si quieren mi opinión. ¿Listo? Ya está. Lo escribieron, pusieron pausa y lo armaron. Para mí lo que está tratando de hacer esta universidad privada es decirte, el resultado de aprender, ¿sí? va a ser mucho más que el esfuerzo que tenés que hacer para poder conseguirlo, ¿sí? Obviamente, como toda universidad privada, te está vendiendo la idea de que la universidad privada te hace más fácil el estudio. Yo no lo digo, es una interpretación nomás. Bien, cerrando esta cuestión de la diferencia entre el aprendizaje... Perdón, esa es mi perra. Cerrando un poco, entonces decía la situación de esta diferencia entre el aprendizaje y el estudio. Yo quiero que nos quedemos con esta idea de que todo proceso educativo es un proceso comunicativo y que en la base de todo proceso comunicativo está esto, ¿sí? Cuando ustedes el día de mañana sean profesores, profesoras, van a tener que tener en cuenta a qué público están dirigiendo el mensaje que están transmitiendo. Van a tener que tener en cuenta ese feedback, esa retroalimentación para saber a ver si hay o no una buena llegada, si te entienden, si estás pudiendo ser efectivo al momento de realizar ese proceso, ¿sí? Y quiero que nos detengamos entonces en cómo estos procesos comunicativos elaboran textos. Y estos textos no son solo escritos, sino que son textos en la vida cotidiana. Si uno logra comprender eso, ¿sí? nos vamos a dar cuenta que cosas que tenemos tan internalizadas, como ver la cara de una persona al momento que me está diciendo algo, me aporta un montón de información más que lo que solamente me está diciendo, ¿sí? Pasa que lo tenemos tan internalizado, ¿sí? que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay la verdad y la verdad, ¿sí? No sé si se ubica la referencia a los Simpsons. Piensen entonces
que esas cosas, toda esa capacidad de descifrar lo que está alrededor de un mensaje, ¿sí?, en los textos de la vida cotidiana, nosotros en lo que vendría a ser un texto académico estamos mucho menos entrenados. Sobre eso es sobre lo que quiero que reflexionemos en las próximas clases, ¿sí?, en cómo ir entrenándonos para que podamos aprender a entrenarnos, ¿sí?, más que aprender sería entrenarnos en la capacidad de descifrar toda la información que tiene un texto antes inclusive de empezar a leerlo, ¿sí? Para eso va a ser, esta semana les voy a plantear que trabajemos con este material que estoy armando con un grupo de colegas sobre la guía de estrategias de estudio, que se las estoy dejando adjuntada en la clase, ¿sí? Me gustaría que leyeran las primeras paginitas, es bastante ágil, ¿sí? Se van a dar cuenta que las primeras 2-3 páginas hablan de esto que decíamos recién de aprender y estudiar. Y llegada a la página 7, ¿sí?, empieza a hablar de qué es un texto. Quiero que le peguen una leída a eso, si yo ahora después igual les voy a dejar las consignas por escrito, y a cuáles son los requisitos, ¿sí?, que todo texto tiene que cumplir, cuáles son las normas de textualidad, ¿sí?, para poder empezar a pensarlas en un plano concreto sobre cómo estos textos que vamos a ir leyendo, si le damos bola a estas normas, nos va a permitir poder alcanzar una comprensión mejor, ¿sí? Bueno, bien. Por el momento entonces, yo con esta primera parte voy a ir cerrando, ¿sí? Como les decía, entonces quiero que laburemos con esto de los textos y bien a partir de la semana que viene nos vamos a empezar a detener en los dos tipos de textos académicos más importantes, ¿sí? Como les decía, nosotros vamos a trabajar con los textos que se manejan en toda institución educativa, que son los textos académicos, y tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Los textos explicativos o expositivos, de los cuales un manual, ¿sí?, sea este, el de Capeluz o sea el que sea, es un muy buen indicador. Un texto explicativo es un texto justamente que lo que hace es eso, ¿sí?, repone información, describe, ¿sí?, analiza poco, ¿sí? Ustedes lo que van a encontrar en un texto explicativo es un autor o una autora que lo que hace es contarte cosas, pero sin poner demasiado énfasis en el debate sobre esa información. Por ejemplo, yo puedo decir, la primera presidencia de Perón arrancó en 1946 y terminó en 1955, ¿sí?, el primer periodo peronista, no la primera presidencia. Eso no es discusión. Fíjense cómo ya la historia nos lleva a poder debatirlo, ¿no? Pero digo, ese es un dato, vos lo podés dar. Ahora, si vos empezás a analizar los porqués de determinadas cosas, ahí hay debate, ¿sí? Y ahí es donde entran los textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos en los cuales la persona, el autor, la autora que lo construyó ese texto, busca dejarte un mensaje, busca convencerte de algo, busca que vos tomes una posición adentro de ese debate, ¿sí? Obviamente los textos argumentativos tienen cosas explicativas, porque vos para poder llegar a un debate tenés que ir llevando a la persona que lo está leyendo a que tenga la información necesaria como para poder comprenderlo, ¿sí? Sin embargo, el eje está puesto en otro lado. El eje no está puesto en informar, sino que está puesto en convencer, ¿sí? Y en un texto explicativo también aparecen a veces partes en las que hay argumentación, ¿sí? Todo texto explicativo tiene una idea en la cual, bueno, a ver, vos estás contando algo y tenés una intencionalidad. Y cuando vos decidís contar algo de una manera y no contarlo de la otra, ¿sí?, hay argumentación atrás de eso. Sin embargo, el eje central que va a caracterizar a la construcción narrativa de ese texto no es la argumentación, sino el informar, el describir, el comentar, el analizar. Bien, entonces a partir de la semana que viene vamos a empezar a laburar con un ejemplo de un tipo de texto. Yo les voy a dejar el texto, vamos a laburar sobre las condiciones que tienen ese tipo de texto y vamos a empezar a trabajar con cómo abordarlo, cómo leerlo y cómo trabajarlo, ¿sí? Bueno, espero que haya sido lo más claro posible, les agradezco mucho el acompañamiento y bueno, estoy a su disposición, ¿sí? Dejen comentarios, participen. Ah, y una cosa más, por favor, no quería olvidar. Estuve mirando los aportes que estuvieron haciendo a lo largo de esta semana y son buenos, ¿sí? Lo único, es difícil, lleva su tiempo y exige que nos pongamos las pilas. Pero la idea no es que ustedes entreguen tareas. Ustedes no me tienen que... las guías que yo les escribo con orientación de preguntitas, no me las tienen que responder y mandármelas como para que yo las corrija. No es una tarea, ¿sí?
Ustedes lo que tienen que hacer es esa guía que yo les hago, si quieren tomarla como referencia para orientar lo que van a ir leyendo, lo que van a ir trabajando, y después participar en los foros. Y participar en el foro no es, bueno, pego lo que estuve trabajando y listo. No, es tratar de leer lo que escribió un compañero o una compañera y ver si lo que yo escribí va en esa misma línea, voy a hacer un comentario en esa misma línea. Si va en otra, bueno, digo, ahí surgirá el debate enriquece, ¿sí? Piensen que estamos muy aislados, muy solos. Si cada uno se enfrasca en hago esto, lo presento, hago esto, lo presento, es una mirada bastante individualista que nos va a hacer más difícil. Entiéndase, por favor, no lo estoy diciendo como un reto, todo lo contrario, sino tratando de generar una dinámica de foro mucho más copada en la que podamos construir conocimiento colectivo. Bueno, ahora sí, les mando un saludo grande, porque no se pueden mandar abrazos, no se pueden mandar besos, un saludo de codo y nos estamos viendo.